Hola, bienvenidos de nuevo al podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Temporada 2. Nos encontramos en la ciudad de Medellín. Conversaremos con Yuli Zapata, artista y actualmente curadora del Museo de Antioquia. Hablaremos alrededor de su mirada y formas de sentir el mundo, sobre la institución, la escena local, la complejidad de ser una curaduría en Medellín y, por supuesto, sus procesos y referencias curatoriales. Les habla Gabriela Bella, siga y siéntese. Bueno, Juli, bienvenida a este espacio de la segunda temporada de ¿Qué demonios es la curaduría? No, muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes acerca de qué demonios es la curaduría, Sí. que todavía me lo pregunto yo también. Me gustaría empezar la entrevista preguntando por tu percepción y relación con el museo, con la institución del museo en 3 etapas de tu vida. La infancia, tu etapa de formación profesional y, por supuesto, actualmente, cómo es esa percepción y relación. Bueno, creo que ha sido una relación bastante interesante con la institución museo, no solamente para el museo que trabajo, que es el Museo de Antioquia, sino los museos en general, porque tengo memoria, tengo recuerdos que desde mi infancia siempre las artes me atraían mucho. No tengo artistas en la familia, no tenía referentes artistas, pero sí recuerdo mucho ese placer por el dibujar, por el acercarme al arte, por querer conocer de artistas. De hecho, recuerdo mucho que un pedido que nunca se me cumplió en Navidad era tener un libro de Leonardo da Vinci. Entonces, desde la infancia siempre tuve esa intención de acercarme a las artes y los museos. Si bien no me llevaban a museos y no tenía la oportunidad de visitar museos por el lugar en el que crecí, que era un municipio al sur del Valle de Aburrá, donde la oferta artística y cultural se reducía a la Casa de la Cultura y ya, siempre estuve atravesada por esa idea de las artes, ¿cierto? Tuve una ocasión en el colegio en el que nos llevaron a visitar 2 museos y solo es hasta que me gradúo que me entero o que conozco la institución del Museo de Antioquia. Yo no empecé estudiando artes plásticas, de hecho lo quería hacer cuando saliera del colegio, pero tuve 2 profes en 10º y 11 que la verdad fueron bastante desilusionantes. Veía el campo de las artes como que, uy, qué pereza enseñar o ser profe de artes. Hoy celebro a todas las personas que ejercen la docencia. Obviamente pues era adolescente y el típico odio a nuestros profesores y profesoras pues lo tenía muy interiorizado. Hoy celebro a quienes ejercen la docencia, especialmente en las infancias y adolescencias. Entonces no quise estudiar artes cuando salí del colegio porque pensaba que estudiar artes era terminar de esa manera. Decido estudiar ingeniería química y en la Universidad de Antioquia empiezo a descubrir lo que es el universo de las artes, a conocer el museo universitario de allá, que ya lo había conocido en la infancia, pero pues solo por encima, y empiezo a acercarme a estas ideas de las artes. Y de hecho, mi relación con esta institución por eso es bastante poética, por así decirlo, porque recuerdo muy bien un 7 de agosto, un domingo, el museo tenía entrada libre por estar en Feria de Flores y yo vivía aquí cerquita, aquí cerca al centro de Medellín, en el barrio Buenos Aires, y me animé, pues vamos al museo, yo que no lo conozco, pues vamos a ver qué es el Museo de Antioquia. Y recuerdo mucho haberme parado frente a la Cámara del Amor o a la obra sin título de Luis Caballero, que ya era un artista referente para mí, ya le conocía porque nunca dejé de sentir pasión por las artes y seguí investigando y conocía de artistas y seguía profundizando. Y entre esos artistas estaba mi favorito, que era Luis Caballero, y cuando tuve la oportunidad de pararme frente a la Cámara del Amor de Luis Caballero, yo dije como pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy estudiando? Yo no quiero eso. Y decidí pasarme a escondidas de mi familia, presentarme a la Nacional, presenté el examen, pasé entre los primeros 5 lugares a artes y ya luego le informé a mi mamá, pues que es mi familia, y conté con el apoyo de ella, que era lo más importante.
Entonces fue bastante bonito tomar esa decisión en esta institución y precisamente en la universidad empecé a conocer qué era la curaduría como desde el tercer semestre y dije, esto como que me gusta, me interesa esa parte de eso que llaman curaduría y se dio la oportunidad, ya finalizando la carrera, con una práctica académica especial de presentarme al Museo de Antioquia y tuve la oportunidad, pasé al área de curaduría donde tuve la oportunidad de conocer a Nidia Gutiérrez y Carolina Chacón, que son referentes, son maestras. Carolina es de las que más he aprendido y celebro haber tenido la coincidencia de encontrarme con ella y Nidia también. Y luego, cuando iba a hacer mi trabajo de grado, pues me recomendó mi directora de trabajo de grado que más bien hiciera el trabajo como práctica laboral. Y así me fui quedando y me fui quedando con esta institución, que es una institución a la que estimo bastante, con la cual comparto muchas cosas. Hay ocasiones en las que no estoy de acuerdo con ciertas situaciones o con ciertas líneas que toman algunos proyectos, pero que igual me permite manifestarlo. Que no es como que, ay, no estoy de acuerdo, pero me lo callo y ya no. El museo en este momento tiene esa posibilidad de permearse y permitir que sea interpelada la institución, de cuestionarla. Y es una relación que me parece interesante hasta donde tenga que ir, porque también tengo algo muy claro y es que nadie es indispensable en X o Y institución y el día de mañana, ya sea por la misma Museo de Antioquia que no desean continuar conmigo o que yo ya me canse de todo, pues porque también nos cansamos hasta donde llegue, va a llegar. Vale, me gustaría, antes de empezar a hablar de tus proyectos que has llevado a cabo en el Museo de Antioquia, que definamos, o me definas tú, para ti, ¿qué es la curaduría? La curaduría lo entiendo yo como la posibilidad de poner en diálogo obras, proyectos artísticos para detonar preguntas, conexiones, líneas de fuga en las personas. La curaduría no creo que que sea lo protagónico en una exposición. Siempre voy a ser partidaria y defender que son los y las artistas quienes deben prevalecer en cualquier tipo de exposición. En este caso de las artes, así como sus proyectos u obras, dependiendo de dónde se enuncie cada artista. El papel de quien hace curaduría es el de cómo media una conversación entre estas obras para que generen esas posibilidades de líneas de fuga, de tensiones que detonen las preguntas en quienes visitan las exposiciones. Lo veo como desde ese lugar, como en un ejercicio crítico también, más allá del celebrar y ya, sino el ser un lenguaje para eso, para generar también pensamientos, para generar saberes. ¿Nos quieres compartir, digamos, ese proceso de tus proyectos de curaduría, curatoriales? No sé si nos quieras hablar de uno en específico, pero sí me interesa que hablemos un poco sobre cómo empieza un proyecto curatorial, cómo se desarrolla, qué se tiene en cuenta durante el montaje, la exposición y posterior a ella. Bueno, una ventaja que hay en el museo es que las exposiciones pues las hemos podido construir a partir de los intereses de cada persona del equipo de curaduría. Pues actualmente el equipo de curaduría del Museo de Antioquia somos Juan Camilo Castaño y yo, y se permite construirse a partir de los intereses de cada una, ¿cierto? A veces nos piden abordar una temática, pero esa temática va ligada por los intereses o los centros o los ejes alrededor de los cuales se construyen los pensamientos y las formas de construcción de ya sea Camilo o mías, que se permite hacer de manera muy libre. Por ejemplo, con Dora, que tuve a mi cargo celebrar el natalicio de Dora Ramírez, se me permitió que pues era sobre un artista, pero plantear preguntas en torno al género, la forma en la que se construye o se narra la historia del arte local, de la cultura, de esa invisibilización a ciertas mujeres que tuvieron un gran aporte, más allá de simplemente celebrar y ya, de también detonar esas preguntas o esos cuestionamientos. Entonces surge muy desde ahí, como desde los intereses de cada quien, va surgiendo la intención de la curaduría, que se construye también a partir de dos cosas fundamentales.
en la posibilidad de articular a la conversación artistas locales o nacionales o internacionales si está la posibilidad, junto con obras de la colección. No en un ejercicio de mirarse siempre el ombligo, sino de cómo lo que el museo tiene puede ser utilizado para hablar con lo que se está produciendo en la región y cómo permite detonar o evidenciar algunas ausencias dentro de la colección del Museo de Antioquia y la forma en la que el museo ha construido una historia, una de tantas, porque hablamos de varias historias del arte local y nacional. Entonces, se construye inicialmente a partir de los intereses que se va desarrollando a lo largo de un periodo extenso. De hecho, en este momento yo ya estoy trabajando para una exposición dentro de un año. Entonces, la idea que hoy tengo en un año puede mantenerse algunas cosas o puede dar un giro completamente diferente. Tengo ya dos ejes fundamentales como las dos cabezas o los dos puntos por los cuales me quiero perder, que tendré un año para desarrollarlo y para investigar y para visitar artistas y ver posibilidades que luego pues van a detonar en las salas. El museo, en el museo no trabajamos, o sea, el museo propone la investigación curatorial, propone la selección de obras, propone la distribución de las obras en sala, pero también ocurre algo que es muy importante resaltar y es que podemos imaginar una exposición, podemos diseñar una exposición en un programa de visualización 3D donde escalamos las imágenes, donde tenemos la posibilidad de ponerlas a ver cómo se verían en el espacio, pero la curaduría también está atravesada por lo espacial y una cosa es lo que se ve en una pantalla que no te da las posibilidades del espacio a ir a habitar el espacio, la sala de exposición. Tú la puedes pensar para las salas, pero luego estás en las salas y resulta que el tema de iluminación o cómo se ve en el lugar o cómo está la altura de la sala te cambia toda la percepción que tienes sobre las obras y ahí hay que cambiar. Entonces, es un ejercicio también de resolver en el momento, se resuelve, o sea, tenemos un tiempo de investigación extenso, pero también hay que saber resolver en la premura del instante, o sea, reconocer que incluso hasta un día antes de la apertura hay cosas que pueden cambiar, cosas que salen o cosas que pueden entrar, ¿cierto? Que pueden mantenerse u otras que hay que sumar porque quedó faltando algo. Es importante ahí, y qué bueno que lo mencionas pues, en la pregunta, las curadurías no terminan con la apertura de la exposición, luego sigue el proceso de cómo se media, cómo se activa, que se pone en diálogo para que las personas que la visitan puedan reconocer o identificar esos intereses de generar las preguntas en las que personas que lo visitan. La curaduría sigue viva después de la inauguración en esa búsqueda de generar detonantes en las personas visitantes. Vale, me parece importante lo que mencionabas ahorita de con lo que tiene el museo, sus colecciones, articular los proyectos. Y creo que hay un programa muy interesante que tienen ustedes acá en el Museo de Antioquia, que es La Consentida. Me gustaría que habláramos un poco de ese programa. También has llevado a cabo diferentes propuestas curatoriales dentro de ese mismo programa. No sé si nos quieras contar de alguna en específico que haya involucrado eso, la relación con los artistas, la comunidad, la activación de la colección y por supuesto la incomodidad, que es una de tus banderas en tus propuestas. Sí, La Consentida es un proyecto que hace parte del macroproyecto del museo que es Museo 360. A quienes no nos han visitado les invito a que visiten al Museo de Antioquia. Estamos ubicados en el centro de Medellín, en pleno corazón del centro de la ciudad, en la Plaza Botero. Somos un espacio bastante turístico, pero también reconocemos e identificamos que nos encontramos en un espacio que corresponde a unas realidades o dinámicas muy propias de cualquier ciudad del Abya Yala o del sur global. Son dinámicas propias de este centro con las cuales habitamos, reconocemos e identificamos y no podemos darle la espalda. Entonces el Museo de Antioquia podría ser una institución con las puertas abiertas hacia la plaza y que solo vengan turistas y ya, pero no, el museo en dirección pues, de María del Rosario, pues, la directora,
actual del museo, buscó o busca abrir todas sus puertas y ventanas y que también hacia la parte trasera del museo, que es Cundinamarca, Cali Vivo y la de Grave, también sucedan cosas, que las personas que habitan en esa zona, que muchas veces son las personas vulnerables, negadas, escondidas o ninguneadas, como se dice en algunos momentos, también tengan la posibilidad de relacionarse con el museo. Y dentro de estas está La Consentida, que es una exposición que se hace. Inicialmente se hacía con solo obras de la colección del Museo de Antioquia, o eso se ha sostenido así, es como parte fundamental, eh, porque pues somos un museo de 142, 43 años, se me olvida, y pues a lo largo de tantos años hemos reunido una colección bastante rica y diversa. Tenemos objetos totalmente disonantes, como la hélice del primer avión que estuvo en Medellín, hasta artistas como Livia Posada, José Alejandro Restrepo y otros y otras artistas contemporáneas, ¿cierto? Tenemos una riqueza en eso. Entonces, buscamos en La Consentida sacar obras de esa colección que nos exhiben constantemente, y a partir de eso se construye un guión curatorial que se conecte con el afuera, con Cundinamarca. Yo he tenido la oportunidad de realizar algunas consentidas, en algunos momentos con curadurías colaborativas o trabajadas pues como a varias voces, pero de hecho uno de los proyectos expositivos para mí más importantes fue precisamente una consentida, y es La Consentida es andrógino, reflexiones en torno a las experiencias de vida trans, que empecé a construirla a partir de una obra que está en la colección, que fue donada por la maestra Flor María Buot, que se llama Andrógino, que hace alusión a una figura andrógina entendida en lo andrógino en los 80s, porque es una obra de 1984, de entenderlo desde también como un poco el travestismo que veía Flor María Buot en Guayaquil de aquí, de Medellín de esa década. Y la quise hacer con esa obra porque en el Museo de Antioquia se han sumado obras donde aparecen representaciones de identidades o experiencias de vida trans. Flor María Bood, Jorge Alonso Zapata, donde aparece Maja desnudo, así, una mujer trans exhibiendo su cuerpo libremente, y otras obras que están dentro de la colección, pero quise hacerla como persona de experiencia de vida trans travesti para hablar desde nuestro lugar, exponer nuestras formas de relacionamiento afectivo, familiar, amoroso y las infancias. Y fue una consentida de las pocas que recuerdo en la que se invitaron otros artistas que no hacían parte de la colección. Pero fue invitar artistas de la ciudad que abordan o que son cercanos a los movimientos y a las luchas trans de la ciudad, y artistas trans travestis también que crean, que hacen, que tienen sus manifestaciones artísticas. Entonces fue sumarlas y fue cuestionar al museo desde ese lugar. Qué bueno que ustedes tienen en las salas representaciones trans con Jorge Alonso Zapata, o con Benjamín de la Calle, o con Flor María Buot, pero ¿dónde están los y las y les artistas trans? Que también los hay. Porque muy a la pregunta de las Guerrilla Girls de si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar a un museo, yo le ponía si las personas trans deberían ingresar al museo a través de la mirada cis. Entonces fue como ese cuestionar al museo desde ese lugar. Uno de los diálogos que más me encantó hacer fue poner a Francisco Antonio Cano con La Última Gota y a Jorge Alonso con Maja desnudo en diálogo, porque son obras con más de 100 años de diferencia entre ellas, pero que siguen con la misma línea. El hombre cis blanco que mira el cuerpo de las mujeres para representarlas. Entonces fue ese cuestionar a la institución, que además fue una consentida con activaciones, tuvo diferentes intervenciones por parte de una colectiva artística de la ciudad, y fue, por así decirlo, la semilla que llevó a que luego el museo adquiriera obra de artistas trans para su colección. Qué bueno. Me causa curiosidad el hecho de esta apertura que ha tenido el museo con iniciativas como la que nos compartes, de abrir las puertas. Creo que el Museo de Antioquia ha tenido un planteamiento muy interesante de cada vez abrirse más, entender su contexto e invitar a las personas de la comunidad a participar,
Quería preguntarte por la recepción que ha tenido la comunidad para este tipo de proyectos. ¿Han sido bienvenidos? ¿Qué dificultades han habido? Bueno, no es una cosa hecha como que todo es bonito y todo ha salido bien, no. Hay que reconocer que muchas de estas poblaciones sufren violencias sistemáticas que les puede generar cierto rechazo a que se acerque una institución como el Museo de Antioquia. Todavía existe un imaginario colectivo sobre que el museo es una institución pública. De hecho, el Museo de Antioquia es una institución privada sin ánimo de lucro. Entonces, eso empieza a sorprender a algunas de las personas y tal vez les permite flexibilizarse un poquito en esa relación. Sin embargo, pues el museo ha buscado encontrarse con las poblaciones con las que habita este entorno. En ocasiones hay una buena acogida, en otras no tanto. Hay ocasiones en las que el museo reconoce que si quiere trabajar con una población específica, pues necesita que el proyecto reconozca el tiempo de esas personas invertidas en los proyectos. Por ejemplo, no sé, trabajar con las trabajadoras sexuales del entorno del museo, pues difícilmente ellas van a dejar de trabajar 1 o 2 horas para venir al Museo de Antioquia porque pues eso les implicaría no percibir unos ingresos. Entonces el museo reconoce que cuando necesita trabajar con ese tipo de población, pues reconocerles, ¿cierto? Pero el museo, a través también de su área de educación, mantiene programas que permitan que el museo también habite la plaza, que salga y converse con las personas del entorno, que las invite a tomarse una aromática, un café, una galleta, a participar a partir de preguntas, a invitarle a que recorran el museo, o sea, como no dejar esa posibilidad de conversar con las poblaciones del entorno. Además, pues hay proyectos que la gente se va enterando y empieza a reconocer frente a los proyectos del museo. Por ejemplo, Diálogos con Sentido, que también es de educación, que es un programa para la infancia de niños y niñas, de personas que trabajan en el entorno. Y eso ya, cuando ven que se hace este tipo de trabajo, pues tienen cierta cercanía con el museo y permite que las personas se acerquen. Pero pues también se reconoce que hay momentos en los que definitivamente no quieren esa cercanía con el museo. A mí en lo personal recuerdo mucho el año pasado con el cierre de la plaza, que fue algo bastante violento porque no fue concertado con ninguna institución, ni con el museo, ni el Palacio de la Cultura, ni con los comerciantes y las comerciantes del sector. Entonces fue bastante agresivo, pero además nos permitió percibir, o al menos en lo personal, la gran diversidad de perspectivas que hay en la plaza frente a eso. Vendedores informales que estaban a favor, otros que estaban en contra, o comerciantes que estaban a favor y otros y otras en contra. Entonces fue evidenciar un montón de situaciones ahí complejas. Y el museo pues fue una voz fuerte que se opuso a eso, durante todo el tiempo se opuso, hicimos distintas acciones y en esas acciones había ciertos rechazos por algunas personas a lo que el museo decía, como que pues no, queremos que quede cerrada. Entonces, eh, hemos tenido de todo, es entender que como son poblaciones tan diversas y como todas estas personas son tan diversas y viven tantas complejidades, en algunos momentos las relaciones pueden fluir tranquilamente, pero no significa que siempre vaya a ser así y también se pueden presentar dificultades. Sí, mencionabas ahora un factor importante y es el recurso económico que genera las posibilidades de hacer todos estos proyectos, de invitar y de poder llevar a un buen fin un proyecto como estos que se plantea el museo. Entonces me surgía la duda de cómo trabajas en tus proyectos, entendiendo el tema de los recursos, pero también como es un museo, el cual se rige por sus propias normas, qué tanta libertad tienes a la hora de proponer, de generar unas curadurías muy incómodas, que es una postura que tienes, que es incomodar, que es poner en cuestión nuestro patrimonio, nuestros artistas incluso. ¿Cómo es ese trabajo ya institucional y las complejidades de trabajar curaduría dentro de un museo? Bueno, lo primero, pues algo que es ventaja y desventaja es que el museo pues es una institución privada, entonces eso nos da la libertad para abordar los temas que queramos construir y eso el museo lo ha podido hacer en distintos momentos, en denunciar el racismo, la violencia de género,
los imaginarios colectivos sobre qué es ser paisa. O sea, el museo ha tenido esa oportunidad de ser muy libre. Eso es una gran ventaja, pero ahí está la desventaja, pues claro, como hacer una institución privada, pues necesita buscar los recursos para poder llevar a cabo sus proyectos. En ese sentido, pues el museo, como muchas instituciones a nivel nacional, pues deben recurrir al sector público y al sector privado, buscar los recursos en ambos espacios o sectores, así como también colaboración internacional para poder desarrollarlos. Una postura que tengo también un poco es como no atarme mucho o no pensar mucho en lo económico, reconocer que si tuviera un mayor presupuesto para desarrollar algunos proyectos, pues sería fabuloso, pero también como cuando me indican con cuánto presupuesto puedo contar, pues lo aterrizo y lo acomodo sin perder las ideas principales, ¿cierto? Es entender que estamos en el sur global y que, pues lastimosamente, los recursos para el sector artístico y cultural no son los más amplios. Y si no es que no sean los más amplios, es que es difícil conseguirlos. Pues lo estamos viendo ahorita con los escándalos de hace un par de días con el Salón Nacional, Regional, perdón, Centro Occidente, precisamente Centro Occidente, que es una de las zonas más difíciles para los salones regionales. O saber que hay instituciones públicas que incluso reciben menos recursos de los que el museo se rebusca durante el año. Entonces, al entender eso, sé que también me tengo que moldear y ser flexible en la posibilidad de trabajar con X o Y recursos. Vale, ahora que mencionabas este asunto del salón regional, que era la invitación a un colectivo a trabajar y que por falta de presupuesto no se llegó a un feliz término, me parece interesante que nos cuentes cómo es la relación desde el museo, desde lo curatorial, con, digamos, los agentes independientes, colectivos, jóvenes que están haciendo arte, estudiantes, y cómo ves tú también el panorama local de las complejidades de hacer arte en Medellín. Bueno, es bastante complejo por las formas y las dinámicas en las que responde Medellín al arte y a los procesos artísticos. El museo pues procura mantener una relación con artistas jóvenes, emergentes. De hecho, el museo asesora a la Cámara de Comercio con su proyecto Nuevos Talentos en el Arte, que es buscar pues artistas emergentes en la ciudad. Les hemos invitado a exposiciones, hemos tenido exposiciones con artistas de joven trayectoria, mediana trayectoria y una extensa trayectoria. O sea, el museo trabaja desde esos lugares. Reconocemos la dificultad de acercarse a algunas facultades, sin embargo hemos tenido la oportunidad también de trabajar en algunos momentos, ya sea con la FUBA, con la Nacional, con la UDA, con el ITM, pero no sé, siento que todavía existe en el campo local cierta reticencia a la idea de lo curatorial. Todavía existe ese fantasma, por así decirlo, del curador o la curadora estrella, cruel, que te puede destruir y que se cree que es quien más importa en una exposición. Entonces siento que en alguna parte del panorama artístico de Medellín esa imagen todavía perdura, entonces hay un rechazo frente a las nuevas formas de lo curatorial, ¿cierto? Lastimosamente, algo que he sentido en el lenguaje general en las artes de la ciudad es la falta de una perspectiva crítica por una gran parte de artistas. Van muy desde algunos lugares muy no comunes, sino del no incomodar, ese temor a cuestionar o a criticar ciertas situaciones o hablar de ciertas situaciones que son necesarias y que competen a la contemporaneidad. Sin embargo, también identifico y reconozco que puede existir un hastío frente a esto. Pueden ser una generación de artistas de ya lo hemos vivido, se ha tratado este tema, es hora de que miremos otras cosas. Entonces, busco comprenderlo, no cerrarme a esas posibilidades de trabajar en diálogo con estos y esas artistas y también mantener una relación cercana con este campo, porque es necesario también y porque de alguna manera no creo que tenga sentido pelearse con una escena en las artes, ya sea local o nacional, porque pues siendo ya una escena y un campo tan complejo, pues vivir entre peleas lo complejizaría todo más.
Sí, pensaban que también, además de curadore, eres artista. Ujú. Tienes este alter ego, creo que es, de Santa Patricia. Sí. ¿Cómo confluyen estos dos campos de la creación curatorial y la creación artística en tu caso particular? Mm, Si confluyen, si no, o se no, distancian. confluyen, pero igual van como por dos lugares diferentes. Confluyen porque, de hecho, Juli tiene una perspectiva de construirse desde miradas atravesadas por el género, la clase y la raza, reconocerme desde allí y construir todos mis pensamientos desde esos lugares, ¿cierto? Que son precisamente lugares que a la gente le incomodan. A la gente le duele que le digan que tiene un privilegio de clase, o a las personas blancas, y ahí me incluyo. No uso el blanco mestizo porque ya estoy empezando a soltar lo mestizo, porque he leído autoras que mencionan lo complejo de esa palabra y usaba más bien como para ratificar cierto racismo desde la blanquitud, porque me atraviesa la blanquitud. Lo entiendo, pero hay personas que no reconocen, o sea, que les parece que no están de acuerdo con que se les cuestionen porque son blancas, o el tema también del género, entender pues como es de ese lugar. Entonces eso a mí me habita, eso me atraviesa, y todos los procesos van como por ese lugar. Desde lo curatorial siempre tengo esas perspectivas, algunas veces reafirmo o me centro más en una de estas en específico, y en otras me enuncio desde otro lugar. Y en lo artístico, pues también está atravesado esto y va como construido desde esos tres lugares, que pues a grandes rasgos, por así decirlo, podríamos englobar que todo está eh, englobado en lo descolonial, desde una perspectiva descolonial. Entonces, eso es en lo que confluyen, pero van por distinto camino también. Sin eso significar que hay momentos en los que lo de Santa Patricia toque a lo de Juli en lo curatorial. Como que hay momentos en los que puede atravesarse por ahí. Vale, interesante. Ahora nombrabas tus referentes, autoras, autores. Uno muy fuerte que leí en tus textos era Donna Haraway. Haraway, y sus métodos de trabajo Ujú, que los aplicas en tus propuestas ujú. curatoriales. Me gustaría que habláramos de eso, de los métodos de trabajo, tus referentes, tanto literarios, cine, también otros curadores, curadoras que sigas y que también estés como teniendo como faro para tu trabajo. Bueno, no, pues como mencionaba, Carolina Chacón es un referente muy importante para, pues, como para mis procesos. Mando Perla, que vive en Canadá, que también tiene unas posturas bastante interesantes desde lo descolonial y desde cuestionar el género, siendo una persona migrante que vive en Canadá, pues que tuvo que huir de su país. Donna Haraway es claramente un referente muy importante en mis procesos creativos e investigativos, que además está atravesado por Jack Halberstam, que es un autor, es un hombre trans que tiene un texto que para mí es esencial, que de hecho se lo comparto a mis estudiantes de cualquiera de los tres cursos que doy, que son de diferentes niveles, que es el arte queer del fracaso. Y va muy hacia el lugar en el que me gusta trabajar, que es el perderme, que es el hackear, que es el explorar distintas posibilidades, que ahí se atraviesa con lo tentacular de Donna Haraway, de poder conectar cosas que parecen demasiado inverosímiles, sabiendo seguir ciertas dinámicas pues muy específicas. También tengo autoras muy importantes en mis procesos que son muy desde el sur, como Marlene Guayar, que es un referente importante en Argentina, Susie Shock, Loana Berkins, artistas como Giuseppe Campuzano y su famoso Museo Travesti del Perú, que actualmente hace parte de la colección del Mali, Lía, la novia sirena en México, Nadia Granados también desde las artes es una referente importantísima. He tenido la oportunidad de trabajar con ella, de quien he aprendido un montón, de quien celebré un montón cuando se ganó el premio Luis Caballero. Es una figura pues como bastante esencial en ese sentido. Y seguramente hay muchos más referentes que en este momento no me vienen a la cabeza, pero que por ahí en 2 o 3 horas es como que, ay, verdad, me faltó mencionar a este o a esta autora, pero son como los más cercanos que tengo en este momento. Vale, volviendo un poco a el museo,
y el trabajo curatorial. Ahora ustedes tienen una exposición, la de Mapa Teatro, muy exitosa en la ciudad de Bogotá, y que el museo decidió traerla, pero no solo traerla, sino también adaptarla e incluso ampliarla con una propuesta nueva. Me gustaría que habláramos un poco de ese trabajo que está implementando el Museo de Antioquia y es, hoy que ya seguramente viene mucho tiempo atrás, y es la invitación de curadores también y el diálogo que ustedes mantienen como institución y también las propuestas que se generan en estos tipos de exposiciones que entienden lo local y su contexto. Ujú. Bueno, Mapa Teatro, sí, pues está la exposición, la del Laboratorio de la Imaginación Social, que tuvo pues, su presentación inicial en el Museo de Arte Miguel Urrutia, el MAMU en Bogotá, con la curaduría de Carolina Ponce de León, pues que también es una figura muy importante en la curaduría del país. Pues todo surge un poco a partir de una invitación que se le hace a Mapa Teatro de realizar una residencia o realizar un trabajo aquí en Medellín para poder activar un espacio que es la Sala Cundinamarca Norte, que es donde actualmente se encuentra el proyecto de Transmigraciones o de Avi y los Malandros, y pues ese fue como el detonante para también tener en sus salas temporales la misma, pero que no es la misma exposición que estuvo en el MAMU, porque tiene unas adaptaciones que Mapa Teatro modificó para el lugar. Esto pues porque Mapa Teatro, por lo que vi, por su forma de trabajo y que va muy desde lo curatorial, experimentan también el espacio. Entonces cuando están en la sala, cuando vienen acá, cuando ven las dimensiones del lugar, eso les va generando cambios en lo que quieren proponer y es lo que está en la sala. Por eso, en las salas temporales. Por eso hay algunas cosas que se mantienen del MAMU y otras que aquí se ubican desde otro lugar totalmente diferente, ¿cierto? Una exposición que inauguramos el 7 de septiembre, pero que es solo la primera parte de lo que viene y ahí está el trabajo y de alguna manera también por eso lo estoy acompañando, que es el de Transmigraciones y es como Mapa Teatro también trabaja de manera muy colaborativa, va como con ciertas poblaciones o con personas que su historia les permiten construir esos espacios de artes vivas, reflexivos. Tuvieron la oportunidad de conocer a una mujer transmigrante venezolana que tiene un negocio esotérico aquí cerca del Museo de Antioquia y esto les generó detonantes a Mapa para poder trabajar a partir de Avi y su corte malandra, que además pues es un proyecto de una envergadura bastante grande porque se va a trabajar en compañía del Mali y fue una de los proyectos premiados en la convocatoria Latimpacto. Entonces va a ser un trabajo bastante intenso con el cual cerraremos este año. Hay algo que ha ocurrido mucho y es una crítica que se ha hecho de forma introspectiva, pero también es como sabida, y es que muchas veces los públicos de los museos son más gente extranjera que el mismo público local. ¿Qué herramientas, qué proyectos, además de los que ya mencionaste y a través con un especial enfoque desde la curaduría, se han querido implementar para, digamos, esa promoción dentro de la cultura local para que vengan y conozcan esas curadurías que se están llevando a cabo? Bueno, el museo pues tiene un trabajo fuerte con estudiantes en grado primaria o secundaria. Busca traerles aquí al museo y que puedan visitar las salas o al menos una o dos de las salas del Museo de Antioquia y poder ser atravesados por el equipo de mediación del museo. Es un reto bastante grande porque de todas maneras creo que no solo con el museo, sino con cualquier institución museística a nivel nacional, la idea del museo todavía está muy sesgada, como que se necesita una formación para poderlo visitar o lo que voy a encontrar allí no lo entiendo y demás. Entonces hay un trabajo fuerte por hacer en todos los públicos de la ciudad porque no podemos hablar de un público, los públicos son muy diversos, cada público responde a algunas dinámicas, algunos intereses o algunas carencias también, porque hay públicos que carecen de ciertas cosas que les impiden ingresar al Museo de Antioquia. Entonces, el museo busca de alguna manera, no es que sea como que ese es el camino que debemos seguir, sino que por ahí estamos explorando el de
traer personas en ese grado de escolaridad, el de permitir también el ingreso gratuito a las personas que viven en Medellín estrato 1, 2 y 3 o Sisbén A y B para que puedan recorrer el museo y de alguna manera desvirtuar esa idea de la institución cubo blanco que no se deja ensuciar. De hecho, el Museo de Antioquia en sus propias salas de exhibición se cuestiona a sí misma y de hecho creo que las únicas exposiciones que son todas paredes blancas es la de la Sala Internacional Sofía Bari y Botero, excepto el cuarto oscuro, pero porque es una intención. De resto, hay ciertos acentos de color en todas el resto de las salas, con esa intención también de generar otros gestos museográficos que permitan desbaratar esa idea de lo intocable y lo impoluto que mucha gente todavía tiene muy interiorizada frente a lo que son los museos. Entonces se trabaja muy desde ahí, trabajar desde ahí, el de convocar públicos que habitualmente no vendrían al museo para de alguna manera sembrar como esa semillita que puede funcionar para el futuro, ¿cierto? De todas maneras, pues también el museo reconoce y es algo que hay que ir trabajando de a poco y es que pues en el imaginario colectivo la figura de Fernando Botero todavía es muy presente, entonces la gente asocia el Museo de Antioquia con el Museo de Botero. De hecho, si se busca Museo Botero Medellín, los que sale es el Museo de Antioquia. Entonces, es algo que el museo tiene que trabajar también para desligar esto, para que la gente se dé cuenta que aquí va a encontrar mucho más que Botero, que no somos un museo Botero, que nunca hemos sido el Museo Botero y que somos un museo de arte con una colección muy grande de muchos y muchas artistas diferentes. Sí, me gustaba algo que mencionabas en un podcast, creo que del mismo museo, era que hay una sala que se llama como la Sala Internacional, pero nosotros tenemos artistas internacionales, o sea, también como apropiarnos de decirlo, de no es que arriba están como los que han logrado salir y abajo los que no, también los artistas locales son internacionales, sí. Que tenemos son muy, muy buenos. Esto me hace preguntarme, sé que ahorita dijiste que no hay un público específico, pero también las curadurías tienen una intención. ¿A qué público te gustaría llegar o te piensas llegar con tus curadurías? Pues no es como un público en específico, como llegar a todos los públicos, pero reconocer que hay ciertos públicos a los que quisiera llegar, pero para incomodarles. Que cuando lean los textos se sientan interpelados, interpeladas. A la blanquitud privilegiada con dinero que pues se creen dueños y dueñas de todo, pues como que siempre haya por ahí algún detallito de, a ver, o sea, es que hay que tener una perspectiva de clase y hay que transformar ciertas cosas. También, pues que haya un público que se encuentre no representada, sino que vea que tiene la posibilidad desde sus propios lugares de enunciar, denunciar, de transformarse, de movilizarse o de generar otro tipo de espacios y más. De hecho, algo que me gusta mucho aquí en el museo hacer es travestirlo y que el museo se convierta en una de las instituciones que apoya o que permite o acompaña, no, aunque yo hago parte del proceso creativo en algunos momentos del Festival Trabar las Artes, el museo pues permite que se lleven a cabo dentro de la institución algunas actividades de este festival, que es un festival hecho por personas trans travestis de Medellín, que busca pues compartir otras formas y otras experiencias de creación artística. Entonces, no trabajo por un público en específico, sino saber que hay unos públicos que quiero que se encuentren y se celebren o que vean allí la posibilidad de denunciar o denunciarse también, de ubicarse o desubicarse, de sentirse como con la posibilidad de generar otras preguntas o cuestionamientos a la institución, pero también el de incomodar ese sector privilegiado de la sociedad, pues como ese que no reconoce su lugar de privilegio. Sí. Bueno, y ya como última pregunta, y entendiendo que trabajas como curador, eres docente, también artista, ciudadana, en fin, ¿cuál sería ese ideal de museo para una ciudad como Medellín? Para una ciudad como Medellín. Pues si fuera el ideal de Medellín, pues sería el Museo Blanco que no hace nada y que trae exposiciones instagrameables
y ya, pues si fuera el resto del público de Medellín artístico o consume, ese sería su ideal. Pero yo creo en el ideal de un museo que se transforma, que se deja permear, que se permite fisurarse, generar rupturas al interior de la institución y que esas rupturas generen líneas de fuga. Que no sea un museo estático, que sea un museo que se transforma con las dinámicas y los cambios de las transformaciones sociales y culturales, que no sea un museo que se calle ante la violencia o ante los hechos que perjudican a la sociedad, que sea un museo activo y partícipe de las necesidades de la población, de los pueblos, ¿cierto? No creo en los museos en lo que todo es bonito, cómodo y vengan solo a tomarse la foto y ya. No creo en los museos que alzan la voz, que no se callan, que se permiten transformarse, que se cuestionan a sí mismas como institución, porque pues el museo de entrada es una institución que hay que cuestionar. El museo es una institución que hay que interpelarla porque esa idea de museo que hay no deja de ser una idea de museo blanco que conserva y sostiene unos cánones androcentristas de la historia del arte occidental, como lo diría Tamara Iglesias. Entonces sería como desde ese lugar, un museo que se deje permear, que se deje transformar, que se deje cuestionar, que sea esponja que absorba pero también suelte, o sea, como que no sea el museo estático de, ay no, solo vamos a exhibir cosas bonitas y ya, no. Un museo que se cuestione, que alce la voz, que escuche las voces de las poblaciones históricamente invisibilizadas y que entienda su geografía y los contextos que habita y con quienes habita X o Y sector, sea este o cualquier otro museo aquí en Medellín o en cualquier ciudad, ¿cierto? Creo que por ahí iría como mi ideal de una institución museística. Sí, y ahí rescato una frase que has usado mucho en tus textos y también en otras entrevistas y es, no es dar voz, es aprender a escuchar. Juli, muchas gracias por este espacio y bueno. A ustedes por la invitación y no, pues muchas gracias, espero disfruten y sigan escuchando los podcasts y no, pues feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La investigación y el guión son de Gabriela Bella. La edición y sonido de Santiago Agames. El diseño de la portada es de Victoria Mar, Violeta Poldi Valentín, Ávila Mojica y Manuela Bella. Gracias también a todo el equipo del Semillero de Curaduría y a usted por sentarse y escucharnos. Chao. Ta.